con esta reflexión sobre la experiencia de la obediencia, la libertad en la obediencia. Y voy a comenzar con la lectura de la palabra. Les voy a leer de el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, desde el versículo 1, y dice: el profeta como centinela. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Les dirás: si yo hago venir la espada sobre un país y la gente de ese país escoge a uno de los suyos y le ponen como centinela, y éste, al ver venir la espada sobre el país, toca el cuerno para advertir al pueblo, si resulta que alguien oye bien el sonido del cuerno, pero no hace caso, de suerte que la espada sobreviene y lo mata, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Ha oído el sonido del cuerno y no ha hecho caso, su sangre recaerá sobre él. En cambio, el que haya hecho caso salvará su vida. Si por el contrario el centinela ve venir la espada y no toca el cuerno, de suerte que el pueblo no es advertido y la espada sobreviene y mata a alguno de ellos, perecerá éste por su culpa, pero de su sangre yo pediré cuentas al centinela. A ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Pues prácticamente es como, yo esta palabra pues obviamente no la escogí, sino que el Señor nos la dio donde quiso Él. Y hay algo preciso en esta palabra sobre el tema que estamos tocando, que es la libertad en la obediencia. Y es que el Señor nos enseña, nosotros hemos sido bautizados en Jesucristo y somos católicos y somos llamados a profesar nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos llamados a testificar la fe que se nos ha sido dada. A nosotros, en un país como Colombia, la fe se nos ha sido dada a través de nuestros padres. La mayoría de nosotros podemos llamarnos católicos de cuna, nacimos católicos. En todas las misiones que yo hago por el mundo, en la mayoría de los lugares donde voy, la gente es conversa. En muchos países no eran católicos de nacimiento. Y es diferente, ¿no? Son situaciones diferentes, pero es Dios actuando. Pero en este caso estamos hablando con un pueblo de Dios que fue escogido desde el vientre de la madre, o sea, fue escogido desde siempre. Nosotros somos llamados a testificar, y todo católico, no importa si nació y es de cuna católico o si se convirtió después de adulto, todos somos llamados a testificar nuestra fe. Y eso es el profeta. Ustedes saben que nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces esa palabra que leímos, que era el profeta Ezequiel que le está hablando Dios, esa es para nosotros, porque Él está hablando en este momento de nuestra vida, a pesar de que estamos viajando en la palabra a través de Ezequiel hace siglos atrás. Pero la palabra quedó escrita para todas las generaciones. Y cuando una generación presente escucha la palabra de Dios, a pesar de que ha sido escrita hace tantos siglos, Dios nos está hablando hoy, porque la palabra de Dios, como mismo Jesús lo dice, nunca pasará, o sea, siempre será presente. Entonces lo que escuchamos es de hoy, para hoy. ¿Y qué está diciendo el Señor al profeta? Si yo cumplo con mi testimonio y anuncio la verdad, y proclamo la verdad que se me ha sido revelada, no cargo con los pecados de aquellos a quienes yo les testifico.
Pero si yo me callo por respeto humano, porque no quiero exponerme y ser ridiculizado por mi fe, por cualquier razón que usted no lo haga y no testifique su fe, entonces usted carga con la culpa de los otros, del pecado. El Señor se lo carga a usted. Un ejemplo muy claro: a veces somos padres de familia y tenemos hijos, y los hijos no profesan la fe. Está bien, ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran si ya son mayorcitos. Mientras que estén en la casa, bajo las alas de los padres, uno tiene todavía una responsabilidad de insistir a tiempo y destiempo sobre la fe. Pero cuando son adultos ya y están formados y ya son personas que tienen una responsabilidad sobre su vida, pues son pájaros que ya salieron del nido y vuelan con sus propias alas. Y ya uno no puede estar volando con ellos o cargándolos. Ellos tienen que volar. Pero hay una cosa muy importante, y es que uno siempre tiene que hablar la verdad. O sea, nunca puede callarse simplemente para no asustar al otro, para no... Ahora, hay una cosa muy importante en esto, y es la prudencia y la caridad. Ahí, por ejemplo, prudencia, los hijos, la familia, los amigos, gente que está cerca a nosotros. ¿Qué es ser prudente? Si yo exhorto a un adulto que ya tiene los 5 sentidos despiertos y es responsable de su vida, no es un pájaro que está en el nido todavía, sino que es un adulto que ya vuela. Si yo lo exhorto con claridad, no necesito exhortarle sino una vez. Yo no tengo que estar encima de él exhortándolo todos los días. Sí le debo recordar cada vez que pueda lo que le exhorté, pero con cariño, con caridad. Pero la primera exhortación que doy debe ser muy firme y muy clara para que quede marcada indeleble en su corazón. Ya después uno simplemente es como regar una planta, le echa agüita a lo que uno exhortó. Pero el error que muchas personas cometen, especialmente padres de familia o gente cerca a otra gente, es que continúan exhortando sin parar. Y entonces, ¿qué sucede? Los alejan más de Dios. Eso es la falta de caridad y de prudencia. Entonces, las cosas de Dios tienen orden. Uno tiene que hacer las cosas con prudencia y con orden. Pero la primera exhortación, cuando uno llama a la verdad a otra persona, es una exhortación firme, con convicción. Pero también la condición de la verdadera exhortación es que la persona a quien uno exhorta no encuentra en uno absolutamente ninguna tacha de lo que uno está corrigiendo. Porque qué tal que uno se ponga a corregir a otros sobre un defecto que uno mismo tiene. Es como una persona que fuma como loco y le dice a los otros: no fumen porque se enferman, les va a dar cáncer. Pues no tiene autoridad moral. De repente le ponen cuidado, pero sería como un accidente, ¿no? Porque él no tiene autoridad moral. Si una persona dice: mire, yo fumé muchos años y a consecuencia de eso pues empecé hasta a enfermarme, dejé de fumar, se mejoró mi salud, yo sé que el cigarrillo hace daño, eso tiene autoridad moral, porque usted está exhortando con propiedad y es un testimonio, porque usted dice: mire, eso es malo, yo lo comprobé, yo soy víctima de eso y no lo recomiendo. Esa es una exhortación que tiene sentido. Ahora, no es que la persona que fuma y aconseja a otros que no fumen no tenga valor lo que dice. Sí tiene valor, pero ustedes me entienden, no tiene autoridad moral. O sea, no es tan fuerte. El testimonio más importante es el testimonio que da la conversión. O sea, cuando yo me concientizo del pecado, del vicio y lo dejo. Y entonces aconsejo a los demás a dejarlo también, pero porque yo lo dejé. Entonces, el que está siendo exhortado, si sabe que es verdad que esa persona ha cambiado y que es lo que está predicando, esa persona queda pensando. A lo mejor no lo hace inmediatamente, a lo mejor no obedece inmediatamente, a lo mejor se tarda mucho en reaccionar a esa exhortación, pero esas palabras quedaron tatuadas en su corazón. Tatuadas.
indelebles ahí, porque la palabra de Dios traspasa como una espada el corazón. Es un arma que atraviesa al hombre, porque es la verdad. Y la verdad, por eso uno nunca se debe preocupar de lo que sucede en el corazón de la gente cuando uno habla la verdad y exhorta a la gente. Eso no le corresponde a uno, lo que va a suceder en el corazón de la gente. Lo que le debe importar a uno es hacer lo que le corresponde hacer. Porque como dice San Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y eso no nos podemos olvidar. Yo tengo la responsabilidad de testificar mi fe con testimonio verdadero de que yo verdaderamente estoy haciendo lo que predico, y lo demás, lo que vaya a suceder en esas personas que yo exhorto, eso no debe ser mi preocupación. Mi preocupación debe ser mantenerme en el testimonio, para que esa persona constantemente vea que mi vida es coherente y que yo realmente estoy luchando para mantenerme en obediencia con Dios, a pesar de ser un pecador y una persona imperfecta y una persona con defectos. Sin embargo, se ve en mi vida que yo estoy luchando por ser fiel. Y eso es un testimonio vivo. Entonces la exhortación que hice se mantiene viva. Porque, ¿cuál es el error que cometen muchos padres de familia, por ejemplo? O parientes con su familia o amigos, que exhortan a alguien y en ese momento están bien, están obedeciendo a Dios y todo. Pero después esos hijos o esos amigos, esos parientes lo ven a uno por ahí fallar y caer otra vez y quedarse caído y dar mal testimonio. Entonces lo que uno hizo, lo que exhortó, se pierde, porque esas personas que son débiles en la fe se desilusionan hasta de sí mismos. O sea, pierden la fe. Por eso es que la responsabilidad nuestra es muy grande como hijos de Dios, así como decía el Dios al profeta Ezequiel en la palabra que leí. Le estaba diciendo, si no los exhortas y no les anuncias mi palabra, mi verdad, caerán sobre ti, a ti te voy a cargar los pecados de ese a quien no exhortaste. Y por eso hay que tener conciencia de la misión que tenemos cada uno de nosotros. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, era bien radical en algunas cosas y decía, esas personas que vienen a oír tantas cosas de Dios y no las obedecen, mejor no vengan. Les va mejor si no vienen, porque si usted escucha la verdad y Dios le habló, ya tiene esa responsabilidad. Ya la tiene, ya la lleva. No la puede ignorar, no puede irse a hacer lo mismo que estaba haciendo. Tiene que cambiar. Y eso es una verdad, es una responsabilidad que tenemos. Por eso la palabra dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto es algo definitivamente importante para nosotros tener en cuenta, porque yo conozco mucho católico a través de mi vida misionera en muchas partes que todos los años me los encuentro en todos los retiros y siempre están en romerías de un lado para otro y en un activismo religioso increíble, se la pasan de un lado para otro y veo que no cambian nada, que siguen siendo las mismas personas caprichosas, con malas conductas, con malos testimonios y son de un activismo religioso increíble. Así como también veo gente que se va santificando, que es un regalo para la iglesia, para la humanidad entera, una alegría para Dios y para el cielo. Hay gente que cambia, hay gente que se santifica también, lo he visto. Pero hay mucha gente que se la pasa metida en todo esto, como en una peregrinación permanente de recibir toda clase de información de la verdad. Y no hacen nada, no cambian, no dan testimonio, no sucede nada en sus corazones ni en sus vidas. Son una vergüenza. ¿Por qué? Esas personas son las que se encargan de alejar a los débiles de Dios. La gente débil se escandaliza con ese tipo de gente.
porque son el rezandero, el que está metido en toda la iglesia, eso, pero es una contradicción. Después lo ven haciendo cosas que no deben en el pueblo, son los que están haciendo todo al revés, ¿no? Y entonces los que no creen mucho, los que son débiles dicen, pero ese no es el que vive arrodillado allá, o esa no es la que vive por allá, metida en todo lo de la iglesia, y mire lo que está haciendo, porque eso es, ¿no? Por esa razón, la experiencia de la libertad en la obediencia es la experiencia de un hijo de Dios que descubre la gracia de sacrificarse. La gracia de sacrificarse. Hay una experiencia personal en un padre de familia que descubre su paternidad o su maternidad. Ustedes saben que hay muchos padres de familia que nunca descubren que son padres. Y entonces viven con los hijos como si todos fueran hijos. Y no hay una formación, no hay una firmeza de paternidad ni de maternidad. Pero hay otros padres que se van despertando a su responsabilidad y se dan cuenta que es un regalo muy grande el don de ser padre o de ser madre. ¿Por qué? Porque entonces uno aprende a darse y ya uno no importa. Ese es un regalo muy grande. ¿Usted sabe cuánto cuesta uno morir a sí mismo? Esa es una de las reglas de perfección de nuestra vida cristiana, morir a sí mismo. Por eso la paternidad o la maternidad que es responsable, lo primero que aprende es la muerte a sí mismo. ¿Por qué? Ya no importo yo, lo que importa son mis hijos. Entonces los hijos están primero. Eso es lo que dice el Evangelio, que el otro sea primero. Entonces, imagínense la escuela que es el matrimonio, la escuela que es ese sacramento de la familia. Es una escuela perfecta para el que es obediente. Esa es la libertad de la obediencia. La libertad de la obediencia es que un padre de familia que entiende su papel de entregarse todo para los frutos de ese amor que son los hijos, esa persona tiene libertad. Porque tiene paz y tiene gozo a pesar de las pruebas de esta vida. Esta vida es una vida donde somos purificados por una cosa y por la otra sin parar hasta la tumba. Pero lo importante de esas pruebas es que no nos dejamos corromper por ellas, sino que nos purifiquemos. Porque el peligro de la prueba es la corrupción. Uno se vuelve resentido, empieza a perder la fe, a tentar a Dios, a dudar, y eso es corrupción, eso es corromperse. Pero el que la prueba lo purifica es una persona que crece con la prueba, que se santifica, que se vuelve más fuerte, porque no se deja tumbar por las cosas temporales, por el mundo material, por las cosas transitorias. Uno dice, ya, lo importante es que yo estoy vivo y que todavía tengo la oportunidad de seguir creciendo, cambiando, convirtiéndome y hacer cualquier servicio que pueda para el prójimo. Eso es lo importante. Lo demás, que venga lo que sea, las tempestades que sean, y las toreamos como sea, ¿no? Porque esa es la vida nuestra. Es una corrida complicada, pero cuando somos obedientes a Dios, somos libres. Porque lo primero que nosotros leemos de las apariciones que hay, por ejemplo en Fátima, cuando le aparece el ángel a los pastorcitos están muy asustados, pero él les dice, no teman, no teman. Y esto sucede en toda aparición que hay de la Virgen, de los ángeles, de Jesús. Siempre dice, no temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque Él está hablando a sus hijitos, a quienes escogió para aparecerse o para hablarles. Eso pasa con personas que tienen experiencias místicas, las locuciones interiores y quién sabe cuántos tipos de manifestaciones sobrenaturales. Siempre Dios dice no temáis. ¿Por qué? Porque si nosotros somos obedientes, no tenemos por qué temer. El único temor que debemos tener es el temor de Dios, que es el temor al pecado, a ofender a Dios. Es el temor santo. El temor santo es no querer ofender a Dios. Ese es el temor de Dios. Es el único temor que debemos tener. Nada más. Porque precisamente lo que Dios nos enseña en el Evangelio con Jesucristo
es que la vida nuestra no puede estar amparada en el respeto humano, porque el respeto humano nos puede hundir perfectamente cuando uno hace todo lo que hace por complacer a los demás, así ofenda a Dios. ¿Cuántas personas, por no quedar mal con la gente, hacen cosas que no deben? Hacen cosas que no deben. Y esto es el respeto humano. O se quedan callados cuando deben hablar. Hay una aparición muy importante de Nuestra Señora del Buen Suceso. Esto comienza en España con unos franciscanos, pero se traslada a Quito, Ecuador, en el año 1600, a través de unas monjas concepcionistas. Y resulta que la mística que tiene esas experiencias con la Virgen del Buen Suceso recibe unas revelaciones en las cuales la Virgen le dice: algunas cosas se van a cumplir muy pronto, pero la mayoría se van a cumplir en el siglo XX y XXI. Esto fue 400 años atrás. Ahora se están cumpliendo todo lo que ella dijo, todo lo que ella dijo. Y entonces una de las frases más importantes que están escritas ahí es: los que tienen que hablar callarán. Está hablando de estos tiempos. ¿Y qué pasa? Ustedes se dan cuenta con los pastores de nuestra iglesia. ¿Cuántos pastores de nuestra iglesia, sacerdotes, obispos, cardenales, están negociando con el respeto humano y no hablan lo que tienen que hablar? No pronuncian una palabra que asuste a la gente, ni una sola. Y es más, el que esté predicando por ahí asustando a la gente, lo corrigen, lo paran, lo persiguen. Ahora, hay sacerdotes santos y hay obispos santos y hay cardenales santos que hacen lo que es correcto. Eso claro que lo hay, pero hay una abundancia increíble de clero que está perdido en el respeto humano. Y por eso la gente se va debilitando y se va perdiendo y se va acostumbrando a vivir una religión débil, una religión que al final puede poner a la gente en peligro. Mire que nuestro Papa Francisco siempre le pide a los sacerdotes que huelan a oveja, ¿no? O sea, que se metan entre el pueblo, que toquen el corazón de la gente y se acerquen a ellos, que sientan el dolor de sus ovejas. Porque es que la mayoría, hay mucho clericalismo, que es el sacerdote que está en un palco, en un púlpito, y que no se baja a hablar con las ovejas, que no las acompaña, y que no les dice la verdad, que no las exhorta, porque quiere tener simplemente una amistad y ser apoyado y admirado y no tener problemas con nadie. Los que debían hablar se callan. Eso es parte del mundo en que estamos viviendo. ¿Cuántos padres de familia andan callados y no le han dicho nada a sus hijos por miedo de perder la amistad con ellos? Es verdad que hay momentos de rebeldía en la familia, especialmente en la juventud temprana de los hijos, en la adolescencia y en los jóvenes adultos, en los cuales hay muy poco diálogo sobre la religión, porque los hijos no quieren saber nada de eso y están viviendo un encuentro con una búsqueda de identidad que en algunos jóvenes, por ejemplo, mi hijo mayor duró como 7 años esa situación. Y yo no sabía ni qué hacer, yo no tenía a Dios, no estaba en una conversión. Sin embargo, por gracia de Dios, yo aprendí como no a argumentar con él, sino como a llevar a la corriente y no pelear con él, no meterme, sino mantener la amistad con él. Y eso funcionó porque muchos años después, un día del Padre, apareció él con un regalo de un libro y con una tarjeta dándome gracias por todo lo que había hecho por él en su vida. Casi me muero. Yo me quedé callado ahí mirando para arriba diciendo: esto es un milagro, pues aunque yo no entendía bien los milagros. Pero ¿saben qué libro me regaló? Un libro que escribió García Márquez, y yo había leído muy poco de él porque no me gustaba, porque era comunista. Entonces la literatura de él sabía que era muy buena, pero no me interesaba, porque a mí no me gustan los comunistas. Yo viví en Alemania, ya me eduqué, y me tocó vivir el muro de la Unión Soviética, el muro de Berlín. Y de la universidad me llevaban a los países comunistas a hacer intercambios culturales. Y yo vi cosas del comunismo que yo dije: esto no es de Dios, esto es horrible. Y la gente andaba con trabajo, con comida, con vivienda, todo mundo. Pero la vida gris
Y lo que había ahí sin Dios, no había nada. Yo dije, esto no es vida, esto no puede ser de Dios. Porque no se trata de comer y dormir bien y no se trata de tener todo eso. Eso es parte de la vida. Pero lo más importante de la vida es Dios. Un mundo sin Dios no lo quiero yo. Y yo no tenía Dios. Yo era un pagano. Yo era budista, hinduista, espiritista en esa época. Y sin embargo no me gustaba el comunismo. Entonces mi hijo me regaló un libro que se llama algo así como Anuncio de un secuestro o algo así. Era un libro que él escribió sobre un secuestro que hubo en Colombia, creo que de la mafia. La mafia secuestró a alguien, o secuestró unos periodistas o algo. Él me regaló ese libro, y esto fue en el año 97. Y viajé a Colombia, porque esto fue en Los Ángeles, donde viven mis hijos, donde yo he vivido muchos años. Viajé a Colombia y me leí todo el libro en el avión. Es un vuelo de 8 horas. Me lo leí todo. Un libro más o menos grande. Y incluso se me quedó en el avión el libro. Pues no pasaron 2 meses y pico y estaba secuestrado yo. Ustedes se pueden imaginar, era profético el regalo de mi hijo mayor. Profético. Pero ustedes no se imaginan lo que me ayudó haber leído ese libro. Porque dentro de ese libro estaba el drama que le habían contado al escritor los secuestrados. Y todo lo que hicieron para sobrevivir y las cosas, pues todo eso me ayudó. Pero era algo que llegó a través de mi hijo mayor, con el cual había tenido una batalla increíble por años, en las cuales él me veía a mí como una mosca, ¿no? Así. Todo lo que yo decía estaba equivocado. Todo. Y de repente se voltea y se convierte en este hijo agradecido, esta persona que yo nunca me esperaba. Y yo siempre lo amé incondicionalmente. A mí yo nunca lo dejé de amar y de respetar y de desearle lo mejor. Nunca tuve resentimientos con él, gracias a Dios. Pero tampoco me esperaba que él cambiara, porque ya estaba de 22 años, por allá estaba graduado en la universidad y seguía igual. Y de pronto me da semejante sorpresa. Pero eso era yo sin Dios. Ustedes se pueden imaginar una persona que esté en la libertad de la obediencia, donde está confiando en Dios a través de la oración y de serle fiel a Él, a pesar de que los hijos pasen por dificultades, a pesar de que pasen por rebeliones, por situaciones complicadas, pero uno confiar en Dios y tener esa claridad de conciencia de que Dios tiene un plan. Pero esto se aplica no solo con los hijos y con los hermanos y con los amigos, eso se aplica con la humanidad. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser quienes somos. Mire, yo nací en un pueblo pequeño también, como la mayoría de ustedes que creo que son de acá. Y para mí yo no cambio la vida de un pueblo por nada. Ojalá, yo me fui muy niño de mi pueblo y de Colombia, pero yo amo la vida en un pueblo y sobre todo en mi patria, en Colombia, a pesar de que toda mi vida fui extranjero. Pero ahora que tengo la bendición tan grande de pasar tiempo en Colombia, no lo suficiente que yo quisiera, pero lo paso, amo la experiencia de los pueblos. Así que yo aquí en este pueblo estoy encantado. Me gusta todo me gusta, porque me parece que es vida, que hay vida, y es una vida con calidad. Y también hay pecado y hay de todo, como en todas partes. El mundo está ahí. El espíritu del mundo está en todas partes mientras que estemos en esta tierra. Pero cuando uno vive en un pueblo así, uno conoce a todo el mundo, casi a todo el mundo, y uno tiene una oportunidad muy grande de dar testimonio. Porque en una ciudad grande pues uno se diluye entre las masas y la gente no sabe quién es quién y si acaso conocerá a un vecino o dos y a lo mejor ni lo saludan a uno. Pero en una situación como esta, la oportunidad es gigantesca, porque la gente sabe quién es uno. Entonces se imaginan, para bien o para mal, uno se convierte en una persona que marca a los demás. Uno está marcado en el pueblo donde uno vive por el vecino, por las familias que uno conoce, lo marcan a uno. Uno se acuerda de todos, de los hijos, de los abuelos, de la historia de cada uno. Todo eso lo marca a uno. Eso está metido en el corazón de uno.
porque uno ha seguido toda esa historia toda la vida, y sin uno darse cuenta, uno ha vivido la vida de todo el pueblo, y todo el pueblo ha vivido la vida de uno. Entonces, ¿se imaginan la oportunidad tan grande que es estar en un pueblo para dar testimonio? Es que es inmensa. Solo en la otra vida entenderán perfectamente lo que les estoy diciendo. Porque es que lo único que importa en esta vida, ¿saben qué es? Llevarle a Dios a la gente. Si aquí apareciera un alma del purgatorio y tuviera una sola cosa que decir, diría, llévenle a Dios a la gente. Eso es lo más importante. Porque las almas del purgatorio saben que no hay nada en esta vida que tenga más valor que tener a Dios en el corazón. Es lo único que importa. No hay nada más importa. Porque el que tiene a Dios en el corazón tiene todo. Eso es lo que Salomón le pidió a Dios. Entonces, ¿se acuerdan? Él era un niño cuando pidió eso. Pero era nada menos que el hijo de David, del rey David. Pero Dios le dio esa gracia de pedir solo sabiduría. ¿Y qué pidió cuando pidió sabiduría? Pidió a Dios, porque Dios es la divina sabiduría. Y le pidió lo único que era importante. Y le dio eso y todo lo demás por añadidura. Por eso la palabra dice, busca primero las cosas de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, yo obedezco, yo hago lo que Dios pide y Él se encarga de lo demás. Santa Teresa de Ávila fue una mujer increíble que se metía en unos líos. Ella abrió yo no sé cuántos conventos en España. Yo he conocido muchos de los que ella abrió que todavía están ahí. Y ella llegaba a un pueblo con 4 monjas y alquilaba una casa sin dinero. Y se metía con las monjas ahí. Y luego ya venía el dueño a cobrar y ya venía la dueña y ella se arrodillaba y le decía al Señor, ¿y ahora qué vas a hacer? Esta es tu casa y tú pagas el dinero que se debe. Y así hablaba con el Señor. Y el Señor muchas veces, como ella era mística, ella tenía un diálogo con Dios. Él le decía siempre, tú haces mi trabajo y yo hago el tuyo. ¿Sí? Y siempre le cumplía. Y los líos eran hasta acá. Porque entonces ella se volvió la gran aventurera porque tenía tanta fe y Dios la respaldaba tanto, pero la ponía en unos aprietos porque siempre, miren, yo vivo de la caridad, yo vivo en fe desde que me volví misionero hace 18 años. Toda mi vida trabajé. Yo nací en un pueblo de paisas donde nunca permiten la pereza. Esa es la cultura nuestra paisa, es así. A los niños a los 5 años los empiezan a hacer mandados y le pagan a uno, pero solo para que no sea un haragán, para que no esté por ahí sentado. Entonces yo cuando tenía 6 años me tocaba llevar un burro con leche al pueblo, a mi familia, y me pagaban. Y empecé a trabajar desde niño, toda mi vida trabajé. Cuando a mí me secuestraron y tuve el encuentro con el Señor, la guerrilla me robó casi todo lo que yo hice en 30 años de trabajo, me lo robaron. Entonces, después el Señor me llama a la vida misionera y yo entro a una vida misionera donde voy a vivir de la caridad. Ustedes se pueden imaginar, después de haber trabajado toda mi vida para ganarme el pan con el sudor de mi frente, como dice la palabra, y me encuentro en un mundo de misionero donde yo no voy a cobrar por lo que hago. Yo no voy a hacer como hacen los evangélicos y todas estas sectas, a convertir la vida que yo vivo por el negocio. Toda mi vida hice todo por dinero y acumulé mucho dinero y por gracia de Dios me lo robaron. Porque con ese dinero me hubiese ido a los infiernos. Y no porque el dinero sea malo, sino porque yo estaba haciendo cosas malas con el dinero. Eso es lo que pasa, porque el dinero puede ser bueno. Miren ustedes los amigos de Jesús como Lázaro, Marta y María. Eran los más ricos de la Judea y eran santos. María se convirtió, que no estaba tan santa, pero Marta y Lázaro eran santos. Y ellos daban todo por Jesús, porque estaban llenos de amor y eran muy ricos. O sea que hay ricos de Dios. Pero yo no era un rico de Dios y por eso el Señor me sacudió como me sacudió. Pero cuando empecé a vivir en fe, ustedes no se pueden imaginar lo que fue empezar a vivir así.
Eso fue algo bien extraño, algo muy raro, pero yo sabía que era lo que tenía que hacer. Al principio, cuando yo empecé esta misión, vine de visita a Colombia nada más, de Los Ángeles, y hacía 2 años atrás que me habían secuestrado, y yo no sabía que tenía una misión. Y aquí en Bogotá, en la iglesia de Lourdes, ahí en Chapinero, tuve otra experiencia con el Señor, y ahí el Señor me mostró la misión, y yo no entendí, pero muy pronto en esta Semana Santa, que era Semana Santa, el Señor comenzó a abrir esta misión, y yo comencé a hablar de lo que me había pasado en el secuestro, que fue una experiencia mística con Dios que se me apareció en una cueva donde estaba amarrado y encapuchado, sentenciado a muerte. Bueno, y ahí entonces me mostró el Señor que eso que me había pasado en esa cueva era para yo compartirlo con todos, y que Él me iba a llevar por todo el mundo, que se iba a encargar de mí. Pero yo, ¿qué iba a entender eso? Si yo era un artista, yo estudié artes, yo era actor, músico, toda mi vida viví en el mundo del espectáculo, no sabía nada de misiones, de nada. Cuando yo entré a la iglesia se me había olvidado todo, porque me había ido desde los 14 años y regresé a los 47, 33 años estuve lejos de Dios. Pues comencé la misión, y en esa visita que hice a Colombia empezaron a aparecer la gente que me invitaba a que contara la historia que me pasó en el secuestro. Eso se volvió como un incendio rápidamente, y de pronto el dinero que traía se me acabó y ya no tenía más dinero y tenía que irme para Los Ángeles. Y entonces cada que me iba a ir aparecían 4 o 5 invitaciones más, y yo no me podía ir porque algo me mantenía atrás, que no me podía ir. Y entonces ya un día quedé sin dinero y estaba en la casa de una amiga en Bogotá, y yo no le iba a decir que me diera dinero, porque en esa época todavía estaba lleno yo de respeto humano y no podía agachar la cabeza todavía, no tenía nada de humildad. Entonces no pedí dinero, y me invitaron a un grupo de oración. Yo estaba en la 106 con como 14, y tenía que ir a la 80 por allá abajo del Minuto de Dios, por allá abajo, a un grupo de oración carismático, y allá me invitaron. Me fui a pie hasta allá. Usted no se imagina lo que fue llegar hasta por allá, era lejos para caminar. Y no solamente eso, que no tenía dinero. Cuando me fui a venir ya era tarde, era casi medianoche, y yo me acordé fue cuando terminé todo, que no tenía dinero para volver, y dije, no, caminando otra vez, me voy a morir. Pues yo salgo de ese lugar, y cuando estaba en la puerta salió corriendo una señora bien humilde, que era la líder de ese grupo, con una bolsita con monedas que habían recogido de la ofrenda, que era gente bien pobre, y me la entregó. Y ese dinero fue el dinero con que pagué ese bus, que ella me mostró qué bus tomara, y me sirvió para los próximos 4 días que estuve ahí para pagar los buses. Y ya me fui a California otra vez, y después de eso no paró la misión. Pero miren, nunca, jamás, a partir de ese momento, me ha faltado nada, ni siquiera una hora de estos 18 años. El Señor me ha cuidado en todo momento. Y yo nunca cobro por lo que hago, jamás le digo a la gente nada, y siempre recibo lo que necesito. Y por eso yo siempre digo, si uno se entrega a Dios, y yo no soy un santo, y yo no estoy sudando agua bendita acá, yo estoy viviendo lo que ustedes viven, la misma miseria del pecador, que es a tratar de atajar esta bestia para que no haga nada malo. Eso es lo que hacemos nosotros. Esta carne es pronta a pecar. El espíritu es pronto a irse hacia Dios, pero esta carne es bien caprichosa, y ustedes lo saben. Entonces nos toca amarrar la bestia todo el tiempo. Yo me levanto a hacer eso. Yo no puedo decir que estoy ganado y que no tengo de todo, y sobre todo que tengo un pasado bien complicado. Entonces mis tendencias son las tendencias del animal, ¿no? Entonces me toca todo el tiempo estar poniéndole las riendas a este animal. Pero el Señor me da la fuerza para superar las tentaciones. No todas me las gano, pero ahí vamos, ¿no? Luchando con eso. Pero una cosa importante es que
cuando uno tiene la experiencia que Dios actúa en la vida de uno, uno tiene un descanso muy grande, una paz muy grande. Porque sabe uno que Dios actúa en la vida de uno. Ustedes se pueden imaginar lo grande que eso es. Dios que creó todo esto, es que esto es maravilloso, esta creación. Basta con mirar aunque sea una hormiga y se dan cuenta lo grande que es esto, lo impresionante. Y ustedes se pueden imaginar que Dios nos conoce con nombre propio a nosotros y que sabe quiénes somos y que nos hizo con sus propias manos y que nos llamó a ser hijos de su iglesia. Eso es lo más grande todavía, porque mire toda la humanidad que hay y de 7 billones o más que hay en la tierra, apenas somos como 1.2 billones de católicos. Y a nosotros nos escogió con nombre propio para ser hijos de su iglesia. Eso es suficiente para que nosotros tuviésemos una paz enorme de saber quiénes somos nosotros. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Eso lo he visto yo. Y por eso lo testifico con mi vida que es verdad. De que el Señor nos ha escogido. Y que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Que no estamos solos. Y que Él actúa en nuestra vida. Mire, todo lo que Él permite en la vida de sus hijos, lo permite por nuestro bien. Así sean cosas terribles. A mí me han pasado cosas que yo no terminaría de contar. Yo escribo libros y libros y no termino nunca de contar todo lo que vivo. Y muchas cosas dolorosas, entre otras. Y todas, sin excepción, me han ayudado a crecer. Todas. Y me he dado cuenta después de las pruebas que fue una gracia de Dios, a pesar de que yo lo vi como una desgracia. Fue una gracia. El secuestro, mis compañeros de trabajo en California, actores y músicos, no pueden creer que yo les diga que el secuestro fue una bendición para mí. ¿Qué van a entender? Me robaron todo, me tuvieron 6 meses en la selva como un animal, me pasó todo lo que ustedes pueden imaginarse con esa gente, y decir yo que eso fue una bendición, pues cosa de locos. Ellos dicen, este sí que le perdió la cabeza ahora del todo, ¿no? Pero fue una bendición, la más grande de todas. Porque si no hubiera sido por ese secuestro, yo me condeno. Entonces yo lo llamo bendito secuestro. Y todas las pruebas que he vivido después de eso como misionero, pero incontables las cosas que me han pasado. Y yo pudiera decir, pero ¿cómo es posible? Tú me llamaste a ser tu misionero y ahora permites esto que está pasando. Podría decirlo fácilmente. Mi consuelo es cuando leo a San Pablo y me doy cuenta todo lo que le pasó a San Pablo, el superapóstol. Y estuvo no sé cuántas veces en la cárcel, naufragó no sé cuántas veces, lo torturaron no sé cuántas otras. ¿Qué le pasó? Lo decapitaron al final. Los amigos del Señor. Por eso Santa Teresa decía, de razón no tienes casi amigos, Señor, ¿no? Porque los amigos del Señor le pasa de todo. Pero es que es una realidad espiritual de que el Señor utiliza todo para purificarnos. Eso sí, no falla. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión en la palabra del Señor. Y les voy a leer a ustedes de donde el Señor nos lleve, de el profeta Abdías. Dice: la ruina de Edom. Si llegaran a tu casa salteadores o ladrones nocturnos, ¿no te robarían con mesura? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no te dejarían la rebusca? ¿Cómo ha sido arrasado, cómo ha sido registrado Esaú y saqueado sus tesoros? Te han reducido a tus confines todos tus aliados, te han traicionado tus amigos. Los que compartían tu pan te han tendido una trampa. Ha perdido el juicio. Pero aquel día, oráculo de Yahvé, exterminaré los sabios de Edom y la sensatez de la montaña de Esaú, y se acobardarán tus guerreros. Temán, y no quedará un solo hombre en la montaña de Esaú. Por la violencia criminal contra tu hermano Jacob,
te cubrirá la vergüenza y serás aniquilado para siempre. Palabra de Dios. Pues cuando leemos una palabra como esta, uno me pregunta, ¿será que el Señor me está hablando a mí? Pues no necesariamente esta palabra está relacionada con nuestra vida personal, simplemente está relacionada con la palabra de Dios, que quiere decir, el Señor tiene cuentas claras con cada uno. Y lo que está hablando ahí, Él está arreglando cuentas con alguien. Y a través de ese profeta las está arreglando. Y lo que tenemos que escuchar de esa palabra es cómo es el Señor de radical, cómo es de estricta la vida con Dios. Así como Dios nos da todo, también nos exige todo. Y esto no podemos olvidarlo. Un padre bueno es un padre absolutamente estricto, absolutamente firme y justo, pero firme. Porque por eso Dios es misericordia, pero Dios también es justicia. Y uno no puede olvidarse de eso. No confundir la misericordia con la estupidez. Porque la misericordia también trae justicia. Y uno tiene que vivir con esa conciencia muy clara de que no se trata solamente de que Dios me ama y que Dios me perdona. No, pero que también Dios me educa y me forma y me moldea. Eso también y me corrige. Y esto hay que tenerlo claro. Un buen padre corrige a su hijo. ¿Y por qué lo corrige? Porque lo ama, tan sencillo como eso. Y es por eso la firmeza de Dios con nosotros es por tanto que nos ama. Amén.